Masejet Baba Kama, Daf Lamed Amud Aleph 35a, pero comenzamos las últimas 18 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Yesh Hayav al Maaseh Shoro Patur al Maaseh Atzmo, Patur al Maaseh Shoro Vehayav al Maaseh Atzmo. Dice la Mishnah, hay casos en los cuales cuando el toro de una persona hace algo, ¿sí? Pues la persona, el dueño, el propietario, es responsable y tiene que pagar por esa cosa que hizo, por ese daño que hizo. Y cuando esa misma cosa la hace el dueño directamente, está exento. Por otro lado, hay casos que cuando el dueño, el propietario, hace algo, está obligado en pagar, y cuando el animal hace eso mismo, está exento. Keitzad, ¿cuáles son esos casos? Shorosh biesh patur, veushe biesh hayav. Shorosh simeten avdo vipile chino patur, veushe simeten avdo vipile chino hayav. Por un lado, dice la Mishnah, ¿qué pasa si el animal de uno humilló a una persona? ¿Sí? No tiene que pagar por boshes, no tiene que pagar por la humillación. Sin embargo, si la misma persona, el propietario del toro, humilló a otra persona, tiene que pagar por boshet. Igualmente, si el toro de alguien enciegó a un esclavo kenanita o le tumbó el diente, pues está exento. Está exento el amo del esclavo kenanita de liberarlo. Sin embargo, si el mismo amo tumbó el diente o enciegó al esclavo kenanita, pues el esclavo kenanita queda libre. Eso es por un lado. Por otro lado, es al revés. Shorosh shechabal be'avivu ve'imo chayav, ve'u shechal be'avivu ve'imo patur. Shorosh shedlik et hagadish Shabbat chayav, ve'u shedlik et hagadish Shabbat patur. Mipnei shehu mitchayev benafsho. Por otro lado, nos dice la Mishnah, en el caso que un toro, ¿sí?, de una persona, ¿sí?, que pertenece a una persona, el propietario, vino y le causó un daño al papá o a la mamá del propietario, ¿sí? La halajá es de que el hijo tiene que pagar por el daño que su toro le causó a sus padres, ¿sí? Sin embargo, si el mismo propietario le causó un daño directamente al padre y a la madre, en este caso está exento de pagar por el daño causado. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar. Igualmente, ¿qué pasa si un toro, ¿sí?, encendió, causó que se encienda una pila de granos, un gadish, ¿sí?, lo dañó y lo hizo en Shabbat? Entonces, en este caso, el dueño del toro tiene que pagar por el daño que causó. Sin embargo, si él mismo hubiese encendido, si el mismo propietario enciende el gadish en Shabbat, en este caso está exento de pagar por el daño causado. ¿Y por qué? Porque en estos últimos dos casos el propietario está exento de pagar cuando la misma persona lo hace, ya sea cuando la misma persona le pegó a su papá y a su mamá, o cuando incendió el gadish, ya que él tiene pena de muerte. Una persona que le pega al papá, a la mamá, tiene pena de muerte. Una persona que enciende un gadish en Shabbat tiene pena de muerte. Por lo tanto, ya que en su acción tiene dos consecuencias, pena de muerte y pago, hay una regla que se llama Kamlebe de Rabba Mine, le das el mayor, y la mayor ¿cuál es? Es la pena de muerte. Por eso está exento en este caso de pagar. La diferencia es si el toro del propietario fue el que pegó a sus padres o el toro del propietario fue el que incendió, ahí no hay pena de muerte, sino nada más hay obligación de pagar, pues en ese caso el propietario tiene que pagar. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tani Rabbi Abba Kamed Rabbi Yohanan, Kol hamekalkelim peturim chutz michovel umavrir. Dice Rabbi Abba enfrente de Rabbi Yohanan lo siguiente. Rabbi Abba trajo la siguiente baraita. En Shabbat hay muchas cosas que están prohibidas hacerse, muchas melajot, 39 melajot. Sí, hay toladot también en Shabbat. Hay melajot en Shabbat que están prohibidas, midoraita, y hay pena de muerte si uno las hace y todo. Pero si la hiciste de manera destructiva, ¿sí?, no hay prohibición de la Torá, y por ende, si lo hiciste a propósito, no hay pena de muerte. Si lo hiciste beshogeg, no hay obligación de traer korban. ¿Por qué? Porque todo lo que la Torá te dice que está prohibido es cuando lo haces de una manera constructiva. No nada más de mezid o shogeg, pero de manera constructiva. ¿Sí? Pero si lo hiciste de una manera destructiva, ¿sí?, ahí no aplica la prohibición de la Torá, y por ende, si lo hiciste a propósito, no hay pena de muerte. Si lo hiciste sin querer, beshogeg, no hay obligación de korban. Muy bien. Menos dos melajot. ¿Cuáles son las dos melajot? Jovel y mavir. Jovel es una persona que hiere, daña a otra persona, le hace una jabalá, o sea, le hace una herida, ¿sí? Y mavir, cuando quema. Que estas dos, dice Rabbi Abau, a pesar que son melajot destructivas, herir a alguien es constructivo, destructivo, y quemar algo es constructivo, destructivo. Estas dos en específico sí es una prohibición de la Torá, y si lo hiciste a propósito, a pesar que son destructivas, si lo hiciste a propósito,
tienes pena de muerte. Si lo hiciste sin querer, Beshogeg, tienes que traer Korban. Así opina Rabbi Abao en la Baraita. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute con esto y dice lo siguiente: Amarle, Pukteni le bara. Jovel umavir en la Mishnah. Veintin se lo mar Mishnah. Jovel betzarich le kalbo, mavir betzarich le efro. Viene Rabbi Yohanan y le dijo a Rabbi Abao: no estoy de acuerdo contigo, saca esta baraita fuera del Midrash. O sea, esta no es correcta, esta baraita que acabas de mencionar tú, Rabbi Abao. ¿Por qué? Porque no es correcto que Jovel y Mavir, a pesar que es destructivo, no transgredes que a pesar de ser destructivo, transgredes una prohibición de la Torah. No es correcto eso. Y también si me dices, dice Rabbi Yohanan, o sea que según Rabbi Yohanan todas las melajot aplican la misma regla, que si son destructivas, no hay prohibición de la Torah. Solo si son constructivas, incluyendo Jovel y Mavir. Y aumenta Rabbi Yohanan y dice lo siguiente: también si vienes y me dices que esta baraita sí es correcta y así es el halajá, pues te voy a explicar de que la baraita que te dice que Jovel y Mavir sí es hayab, es que Jovel y Mavir sí es una prohibición de la Torah. Se está hablando en un caso, escuchen bien, cuando una persona le hace un daño a otra, ¿sí? Jovel le hace una herida al otro para sacarle sangre, para poder darle sangre a su perro. Entonces en este caso, a pesar que está hiriendo y está causando un daño al otro, pero es constructivo en relación al perro. O respecto al Mavir, estamos hablando en un caso, dice Rabbi Yohanan, que la persona incendió el gadish de una persona porque necesita la ceniza. Entonces si necesita la ceniza, respecto a la necesidad de la ceniza, es un daño que constructivo, y por eso es una prohibición de la Torah. Y si fue a propósito de Mezid, Hayab Mitá, y si fue Shogeg, tiene que traer Korban. Entonces tenemos un mahloket aquí, básicamente. La primera pregunta en contra de Rabbi Yohanan es nuestra Mishnah. Tnan, Shorosh shedlik et hakadish v'shabbat chayav, והוא shedlik et hakadish v'shabbat patur. וקטני הוא דומיה דשורו. מה שורו דלא קביילה, אף הוא נמי דלא קביילה. וקטני פטור מפני שהוא נידון בנפשו. Dice la Gemara: לא, שורו דומיה דידי, מהו דקביילה, אף שורו דקביילה, שורו יחי משכחת לאמר לרב יחי מעסקינן בשורו פיקח, שעלתה לו נשיכה בגבו וקביילה מקלה ויגדר בקוטמה, ומן הדינן דלבטל דקלה כמגדר בקוטמה, ומיקה כי גבנה אין דאו תורה דאו ברפפה, דאו קייבין לחינכה, אילו פתקה לנזייתה ושתה שכלה ויתעשה. La Gemara viene y pregunta lo siguiente en contra de Rabbi Yohanan. En nuestra Mishnah, que está escrito otra vez, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Que en todas las melajot, incluyendo en Jovel y Mavir, herir y encender fuego, ¿sí? Incendiar algo, ¿sí? Aplica que si es destructivo, no hay prohibición de la Torah. La Gemara pregunta, y por ende no hay pena de muerte, inclusive si fue a propósito, y por ende no hay Korban si fue Beshogeg. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra, ¿por qué? Porque en nuestra Mishnah nosotros vimos, ¿qué pasa? Al final de la Mishnah, ¿qué pasa si un toro incendió un gadish? ¿Sí? Un toro que pertenece a Reubén, una persona, incendió un gadish, una pila de granos de otra persona. En Shabbat lo hizo. Nos dice la Mishnah, el dueño del toro, Reubén, tiene que pagar, ¿por qué? Por el daño que causó. Sin embargo, si él mismo incendió fuego, o sea, Mavir, ¿sí? Si él mismo incendió el gadish de otra persona, si Reubén mismo incendió el gadish de otra persona, en este caso está, ¿qué? Exento de pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya que fue en Shabbat, tiene dos consecuencias, tiene mitad, tiene tashlum, entonces se le da nada más una consecuencia, la mayor de ellas, que es la pena de muerte. ¿Viste la Gemara? Un segundo. La Mishnah nos mencionó dos casos, cuando el toro incendió y cuando la persona misma directamente incendió. Aparentemente, tenemos que decir de que ambos son iguales. Si comparamos el caso cuando la persona incendió con el caso que el toro incendió. Y de la misma manera que cuando el toro incendió, no incendió porque necesita la ceniza, ¿sí? El toro no incendió porque necesita la ceniza, pues también la persona cuando incendió no lo incendió ¿por qué? Porque necesita la ceniza. Y aún así está escrito que se aplica cambio de Ramine, que ya que hay dos consecuencias, está exento de pagar y se le aplica nada más la mayor, que cuál es la mayor pena de muerte. O sea, vemos que hay pena de muerte en Mavir, en incendiar, inclusive si es destructivo completamente y no necesita las cenizas. Rabbi Yohanan dijo que todo lo que hay pena de muerte es únicamente si hay algo constructivo, si necesita las cenizas. Pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Responde la hermana, no. No digas que el caso de él es igual al caso del toro, al revés. El caso del toro es igual al caso de él. De la misma manera que él, ¿sí? Cuando incendió, debemos de decir que incendió porque necesita las cenizas, porque si no, no va a haber pena de muerte, ¿sí? Si no nos va a entender la Mishnah. Pues también, en el caso del toro, está hablando en un caso que incendió el gadish, ¿para qué?
Porque necesita el toro las cenizas. Y pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser algo así? ¿Que acaso el toro tiene sabiduría para algo así? Dice la Gemara, sí, estamos hablando de un toro inteligente que sufrió una mordidura en su espalda y necesita la ceniza ahorita para calmar el dolor y para poder curarla. Entonces, ¿y cómo sabes que lo está haciendo con intención de la ceniza? Dice la Gemara, porque tú ves de que está incendiando el Gadish y de inmediato después que se apaga se empieza a rodar encima de la ceniza. Entonces sabemos que es con intención de eso, a revolcar encima de eso. Entonces con intención. Dice la Gemara, ¿qué? ¿Acaso hay algo así, un toro tan inteligente? Dice la Gemara, sí, ya encontramos eso, un toro que estaba en la casa de Raspapá, que le dolía mucho los dientes, entró a la casa, agarró un barril, sacó la tapa del barril y tomó cerveza y se curó. La cerveza es bueno Shehar es bueno para los dueños de encías, para los dolores de encías y de dientes. Así nos explica la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Amru Rabbanan Kama Rav Papa, Amimat Tamar Shorodo Miedide, Veakatan Shorosh Viesh Patur, Viesh Hayav. Shorodo Miedide Nitkaven le Vayesh Eshkachat le, כגון שנתכוון להזיק דאמר מור, נתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש. Viene la Gemara y pregunta sobre lo que acabamos de explicar, que acabamos de decir según Rabbi Yohanan, que el caso de nuestra Mishnah es que no comparamos el caso de la persona con el caso del toro, sino el caso del toro con la persona. Y por eso dijimos que de la misma manera que la persona es con intención de ceniza, pues también el toro es con intención de usar la ceniza, pues también el toro es con intención de usar la ceniza y explicamos por qué. Viene Jajamí y le preguntaron a Rav Papa lo siguiente. Mi matzit kamacho rodumi idea. ¿Acaso podemos decir que si comparamos al toro con la persona? No me cuadra. ¿Por qué? Porque al principio de la Mishnah, sí, nos dice la Mishnah el caso en el cual cuando el toro hace algo está exento, pero cuando la persona hace algo esa misma cosa está obligado. ¿Cuál es ese caso? Uno de los casos es cuando el toro humilló a otra persona. ¿Está qué? Exento. Sin embargo, si la persona misma humilló a otra persona, está obligado a pagar por Boshet. Dice la Gemara, pues también aquí deberíamos decir que Shoro Dumiedide, que comparamos al toro con la persona. Y de la misma manera que la persona, para que esté obligado de pagar Boshet, es únicamente cuando tuvo intención de humillar. Si no hay intención de humillar, no tiene que pagar Boshet. Pues también el toro, tenemos que decir que el caso es que tuvo intención de humillar y aún así está exento. ¿Acaso existe que un toro tuvo intención de humillar a una persona? No existe. Dice la Gemara, no. Ahí es diferente. Para que la persona esté obligada a pagar por el Boshet, ya lo vimos esto antes en Daf Havzain, no es necesario que tenga intención de humillar, es necesario que tenga intención de dañar, y el daño causó humillación. Entonces dice la Gemara, y ahí es cuando la persona está obligada a pagar. Entonces también en Shor está dando un caso que el Shor tuvo intención de dañar, y eso causó humillación, y aún así decimos que está exento. Entonces no hay pregunta con eso. Seguimos. Otra explicación que la Gemara da para responder la opinión de Rabbi Yohanan. Rabba Amar Matnitin Beshogeg, Vejidetana de Bejizkia. Escuchen esto. De Tana de Bejizkia, Make Adam u Make Behema. Make Behema lo halakta ba, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Mitkaven, Leshen Mitkaven, Ben Derech Yerida, Le Derech Aliyah, Le Potro Mamon, Ela Le Chayvo Mamon, Af Make Adam, Lo Tachloko Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Mitkaven, Leshen Mitkaven, Ben Derech Yerida, Le Derech Aliyah. Le Chayvo Mamon, Ela Le Potro Mamón. Un segundito, sí. Viene Rabá y dice otra explicación. Dice, mira, y esto es como dice Tana de Bejizkia, eso es un hidush grande, escuchen bien, lo dice Jizkia en la Baraita, en la Yeshiva de Jizkia, mejor dicho. Está escrito en la Torah, Umake Behema, escuchen bien el versículo, Umake Behema Yeshalemena, Umake Adam Yumat. Una persona que le pega a un animal, le causa un daño al animal, inclusive si se muere el animal, uno tiene que pagar. Sin embargo, si una persona le pega a otra persona y se muere a raíz de eso, pues en este caso no es suficiente que pagues, si no tienes hayumita, pena de muerte. Otra vez, Make behema, y la matas al animal, y eshalemena, pagas por el daño. Make adam, yumat. Si una persona le pega a una persona y lo mata, ahí tiene pena de muerte. Dice Jizkia, aparentemente, ¿por qué me ponen con el mismo versículo, Make Behema y Make Adam, para compararte uno con otro? Y decirte lo siguiente, escuchen bien. De la misma manera, una persona, ¿sí?, que le pega a un animal y le causa un daño, la mata o lo que sea, tiene que pagar. Y esto aplica ya sea si fue involuntario o voluntario, ya sea con intención o sin intención, ya sea que le pegó
bajando la mano o que le pagó mientras que estaba subiendo la mano. ¿Sí? En todos estos casos aplica la regla de la Torah que tiene que pagar. Igualmente, escuchen bien, igualmente Maque Adam, igualmente cuando una persona le pega a una persona y le causa que se muera, aplica la misma halajá que Yumat, ¿sí? que tiene tiene la pena de muerte, ¿sí? Ya sea que fue involuntario o ya sea voluntario, ya sea con intención o ya sea sin intención, ya sea derejeridad, ya sea que lo mató mientras que le estaba pagando hacia abajo o de abajo para arriba o hacia arriba, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Decimos que la persona tiene pena de muerte, o mejor dicho, está exento de pagar y tiene pena de muerte. ¿Por qué está exento de pagar? Porque tiene pena de muerte. ¿Quién es de Ramine? Escuchen otra vez lo que dice Hizquía. Repito otra vez. Hizquía dice así: de la misma manera que en Maque Behemá, en todas las situaciones, intención, sin intención, voluntad, sin voluntad, para abajo, para arriba, ¿sí? No hay diferencia para exentar a la persona del pago, sino siempre tiene que pagar. Igualmente, respecto a una persona, involuntario o no voluntario, sin querer, no sin querer, sin intención, no intención, para abajo, para arriba, no exentamos a la persona, no obligamos a la persona de dinero de pagar, sino siempre lo exentamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre lo obligamos, siempre lo exentamos de dinero. ¿Por qué? Porque hay pena de muerte. Pero un segundo, cuando fue sin querer, cuando fue esto, no hay pena de muerte. No hay pena de muerte. Dice Hizquía, el hecho que hizo una acción, que si la hubiese, esa misma acción, si la hubiese hecho con intención, hubiese tenido pena de muerte, a pesar que no la hizo con intención y no tiene pena de muerte, es como si sigue exentando el pago. ¿Entendieron cómo es la cosa o no? Así dice Hizquía, que Kamla Bedarra Miné no es nada más cuando efectivamente tienes la pena de muerte, sino el hecho que hiciste una acción, que si le hiciste Bemezid, si lo hubiese hecho Bemezid, esa misma acción, tienes pena de muerte suficiente para exentarte el dinero. Y no hay diferencia si sin querer, no sin querer, a propósito, no a propósito, para abajo, para arriba, siempre vas a estar, ¿qué? Exento de pago. Así dice Hizquía. Dice la Gemara, según esto podemos entender perfectamente, y no hay lo que preguntar en contra del Rabbi Yohanan. ¿Qué preguntamos en contra del Rabbi Yohanan? Tú, Rabbi Yohanan, dijiste que Madrir y que Jopel es únicamente, no hay pena de muerte, ¿sí? Cuando es Derech Kilkul. Y solo es si necesitas el éfer, si necesitas la ceniza, si necesitas si necesitas la sangre para el perro, la ceniza para curar, lo que sea, ¿sí? Preguntamos de nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah aparentemente está dando en un caso que no necesitas, que no estás usando ¿qué? La ceniza ni nada por el estilo. Adam Dumia de Shoró, y el Shoró no necesita la ceniza para eso, ¿sí? Te respondimos la primera respuesta, no, estamos hablando cuando el toro es igual que la persona que necesita la ceniza, algo así, ¿sí? Segunda respuesta dice, hermano, no, también si no necesita la ceniza, el hecho que hizo una acción que es igualita, que si lo hubiese hecho si lo hubiese hecho esa misma acción con intención de usar la ceniza, ¿sí? Hubiese estado pena de muerte real y por ende hubiese estado exento, hubiese estado exento de dinero, pues también esta situación, a pesar que no la necesite, es mecalquel, ¿sí? Y no tiene pena de muerte, aún así sigue estando exento de pagar, también aplica Kamla de Ramine, aunque no tiene efectivamente la pena de muerte, ya que su acción es una acción que si cambia algo de intención, esa misma acción, solo cambias algo en la cabeza, hay pena de muerte. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta contra esta explicación de Rabá. Le Rabá, Matzi Mukman Rabbe Shogeg, Veami Penesh Nidome Nafsho Katani, Ajikamar Kevan de Memezid, Nidome Nafsho, Vejidami Tikabay Leifro, Ashta Beshogeg Patur. Vienen los alumnos y le preguntan a Rabá, pero no me cuadra que digas que nuestra Mishnah está hablando en un caso que fue Beshogeg o que fue de manera destructiva. Sí, o sea que no necesitas la ceniza. Así acabamos de responder. No necesitamos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que necesita la ceniza, porque también si no necesita la ceniza, el hecho que si la hubiese necesitado, sí. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en nuestra Mishnah está escrito que la razón que está exento de pena de muerte es ¿por qué? Pero que la razón que está exento de pagar, mi peneshe ni don benafsho. Porque así dice nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque tiene pena de muerte. O sea, que tiene pena de muerte. Y según lo que está diciendo, el caso no tenemos pena de muerte, sino el hecho que puedes tener pena de muerte es suficiente, pero no cuadra con la Mishnah. Responde Rabba, no, se puede entender perfectamente. Lo que Mishnah se refiere a decir es, ya que si lo hubieses hecho bemezid y de manera constructiva tienes pena de muerte, por lo tanto, ¿cuándo es de manera constructiva? Cuando necesitas la ceniza, por lo tanto, también en este caso, cuando necesitas beshogeg o que no necesitas las cenizas, también va a estar patur. O sea, cuando la Mishnah dice mi peneshe mitraim nafsho porque tiene pena de muerte, no va sobre este caso de la Mishnah, sino sobre el caso que si lo hubiese hecho bemezid o si lo hubiese hecho de manera constructiva, ¿sí? Como explicamos antes. Así nos dice la Gemara.
Seguimos. Dice la Mishnah, Shor shaya rodef achar shor acher. Vehuzak. Ze omer shor haizik, ze omer loki, ela besela laka. Hamotzi mechavero, alav haraya. Primer caso nos dice la Mishnah. ¿Qué pasa si un toro estaba persiguiendo a otro toro? Y después nos dimos cuenta que el toro perseguido fue herido. Pero no sabemos si fue herido por el toro perseguidor o por otra cosa que le pasó en el camino mientras que estaba corriendo. Entonces, la parte perjudicada, o sea, el dueño del toro perseguido, ¿sí? Dice, mira, tu toro fue el que me dañó a mí, entonces págame, ¿sí? Y el dueño del toro perseguidor viene y dice, no señor, tráeme una prueba que mi toro no te hirió, estaba corriendo detrás de él, eso sí lo vimos, pero tú no viste que lo hirió, que le llegó a pegar. Él seguramente se pegó ¿con qué? Con una piedra ahí que había, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene razón en este caso? Nos dice la Mishnah, aquí nadie tiene razón, pero yo no puedo sacarle al mazik, al perjudicador, dinero, al dueño del toro perseguidor, dinero, si no tienes una prueba. Por ende, si tienes prueba, le cobramos al mazik. Si no tienes prueba, la halajá es que el demandado, o sea, el mazik, está exento de pagar por el daño causado. ¿Sí? Primer caso de la Mishnah. Segundo caso de la Mishnah. Hayushnaim rotfim achar echad. Ze omer shorchai zik. Ze omer lo ki shorchai zik. Shnehem peturim. Veim hayu shnehem shel ish echad, shnehem chayavim. Próximo caso de la Mishnah es el siguiente. ¿Qué pasa si hay dos toros perseguidores detrás de uno perseguido? Hay un toro que está siendo perseguido por dos toros. El caso anterior es que un toro perseguido por un toro perseguidor. Y no sabemos qué pasó. Ahorita viene la Mishnah y nos dice cuando hay dos toros perseguidores a un toro que está siendo perseguido. Un toro está siendo perseguido por dos. Y esos dos toros perseguidores no pertenecen a una persona, sino pertenecen ¿a qué? A dos personas. Entonces, un toro perseguidor es de Reubén, otro toro perseguidor es de Shimón, por decir, y el toro perseguido es ¿de quién? De Leví. ¿Sí? Y se pudo ver, en este caso, a diferencia del caso anterior, que no sabemos quién fue el que dañó al toro perseguido, en este caso sí vimos de que uno de los toros perseguidores dañó, corneó, causó un daño al toro perseguido, pero no sabemos cuál, si el primero, el de Reubén o el de Shimón. Dice la Mishnah, obviamente, el dueño de Reubén dice, yo no fuiste tú, Shimón. Y Shimón dice, no fue mi toro, fue el tuyo. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah, ambos están exentos de pagar. ¿Sí? Hasta que el dueño del toro perseguido traiga una prueba, ¿cuál fue el que le causó el daño? Sin embargo, si ambos toros perseguidores, ¿sí?, pertenecen a una persona, entonces en este caso, pues obviamente tienen que pagar. ¿Por qué? Porque seguro uno de ellos dañó. ¿Sí? Seguro. Estamos viendo un caso que seguro vimos de lejos de que uno dañó. Si no sabemos cuál, pero es el mismo dueño, entonces ¿qué tiene que pasar? Ambos tienen, en este caso el dueño sí tiene que pagar. Importante hacer una aclaración. Aquí la Mishnah nos dice Shenehem Hayavim. Ambos están obligados en pagar. Y aparentemente que ambos, si es un dueño, deberías de decirme que él está obligado en pagar. Entonces aquí la Gemara va a empezar a analizar después sobre esto. Seguimos. Próximo caso de la Mishnah. Ya echad gadol ve echad katan. Anizak comer gadol izik ve amazik comer lo ki ela katan izik. Bueno. También sigamos leyendo este próximo caso porque entra dentro de esto. Son dos casos muy similares. Echad tam ve echad muad. Nizak comer muad izik ve amazik comer lo ki ela tam izik. Hamotzi mechavero a la barraya. Próximos casos es cuando hay dos toros perseguidores, ¿sí?, que pertenecen ambos ¿a quién? A una persona. Y están persiguiendo a un toro. Ahorita, los dos toros perseguidores no tienen la misma tamaño, ¿sí? Uno es grande, ¿sí? Uno es grande. Y otro es pequeño. Vamos a decir, uno vale 1,000 y otro vale 500, ¿sí? Ahorita, dañó a un toro perseguido, dañó al toro perseguido, ¿sí?, a través de cornear, a través de tam. ¿Cuánto tiene que pagar? Hetzinezek. Vamos a decir que el toro perseguido vale 1,500, ¿sí? Vale 1,500. ¿Ok? La halajá es que cuando es un short tam a través de que le causa un daño, tiene que pagar Hetzinezek, tiene que pagar la mitad del valor del daño causado, hasta un máximo del valor del cuerpo del animal perjudicador, ¿sí? Entonces, en este caso,
Si el que perjudicó fue el animal pequeño que vale 500, ¿sí? Pues va a pagar nada más 500 y va a poder pagar máximo 500 y no 750. Otra vez, tenemos dos toros que perseguidores, uno 1000, otro 500, ¿sí? Este es el ejemplo que estoy dando como ejemplo. Y el perseguido, ¿cuánto vale? 1500. Entonces, si lo mató, ¿cuánto tiene que pagar? Mitad de Nezek. ¿Cuánto es mitad de Nezek? 750. Sin embargo, si el que lo mató, el que le hizo el daño fue el pequeño, ¿le paga cuánto? 500, mi gufó. Sin embargo, si es el de 1000, le puede pagar 750 sin problema. Entonces, en este caso, el perjudicado, ¿sí? El dueño del toro perseguido, viene y dice, no, tu toro grande fue el que perjudicó al mío, así que págamelo completo el Hetzinezek, la mitad de valor págamelo completo, los 750. Sin embargo, el perjudicador viene y dice, si el perseguidor, el dueño del perseguidor dice, no, ¿quién te dijo? Loki, Ela, Katanizik, el que dañó, ¿quién fue? El que dañó fue el pequeño, entonces te pago 500 nada más, ¿sí? Primer caso, ya decimos, entonces, ya sabes que les adelanto la halajá. En este caso, Motzime Javeró a la barraya. Si la parte perjudicada, la parte del dueño del animal perseguido quiere sacar los 750, quiere cobrarlo, tiene que traer una prueba que el que le corneó fue ¿quién? Fue el toro grande al de él. Un caso muy similar es cuando hay dos toros perseguidores que pertenecen a una persona, uno es Tam y otro es Moab. Todos valen igual, por decir, ¿sí? Los perseguidores y el perseguido en este caso. Uno es Tam y otro es Moab. Y mató al toro perseguido, ¿sí? Entonces, el Mazik viene y dice, yo te pago nada más mitad de valor, porque el que corneó, ¿quién fue? El Tam. Sin embargo, viene el otro, el Nizak, la parte perjudicada, viene y dice, no, el que me corneó al mío, ¿quién fue? Moab. Entonces me tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces aquí también decimos a Motzime Javeró a la barraya. Si el Nizak quiere cobrar todo el valor completo del daño causado, tiene que traer prueba que el Moab fue el que le causó un daño. Próximo y último caso de la Mishnah, o último categoría de casos, ¿sí? Aquí incluidos también. Ayuan Nizakim Shnaim, Echad Gadol Vechad Katan, Hamazikim Shnaim, Echad Gadol Vechad Katan, Nizak Omer Gadol Izik et Gadol Vekatan et Katan, Hamazik Omer Loki, El Katan Izik et Gadol, El Katan et Gadol Vegadol et Katan. Echad Tam Vechad Muad, Nizak Omer Muad Izik et Gadol Vetam Izik et Katan, Hamazik Omer Loki El Tam et Gadol Muad et Katan. Hamotzime Javeró a la barraya. Escuchen bien. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando había solo un perseguido, ¿sí? Un solo toro perseguido. Ahorita la Mishnah nos dice el caso cuando hay dos toros perseguidores y dos toros perseguidos. Y ambos toros perseguidos fueron dañados. ¿Por quién? Por los toros perseguidores, nos constan. O sea, aquí hay dos y ambos fueron dañados. Ahorita, ¿qué pasa? Los perseguidos, habían dos toros, por decir, uno grande y uno chiquito, ¿sí? 1000 y 500 valía uno, ¿sí? Uno 1000 y otro 500. Y también los perseguidores, los que causaron daño, también habían dos, uno grande y uno chiquito, uno vale 1000 y otro vale 500, ¿sí? Entonces, el Mazik, el perjudicador, el dueño de los toros perseguidores, perdón, el Nizak, el dueño de los toros perseguidos, viene y dice, mira, para poder cobrar todo lo que él pueda, Hetzinezek, lo máximo posible, sí, bueno, en el ejemplo que dimos no hay tanta diferencia, pero sí, viene y dice el Nizak, mira, tu grande le pegó a mi grande y me dañó a mi grande, y tu pequeño le pegó a mi pequeño, de tal manera que me puedo cobrar el Hetzinezek, la mitad completito me puedo cobrar, ¿por qué? Porque tengo suficiente margen de mi gufó del otro. Sin embargo, viene el Mazik y dice, no, ¿quién te dijo? Puede ser que mi pequeño, ¿sí?, le pegó a tu grande. Entonces ahí vas a perder, no vas a poder cobrar el Hetzinezek de completo. ¿Por qué? Porque no llegas al mitad, porque mi gufó. En el caso que dijimos 1000, 1500 sí llega, pero no en el caso de 1000, 1500. Hagamos 1500 y 500, ¿sí? Ahí ya te va a dar. Y mi grande, le dice el Mazik, fue el que le pegó a tu pequeño. Y ahí sí vas a recibir tu Hetzinezek completo, pero me estoy ahorrando parte del Hetzinezek del otro, el primero, ¿sí? Entonces, en este caso, Motzime Javeró a la barraya. Si el Nizak, si la parte perjudicada quiere cobrar Hetzinezek completo, como le está diciendo, ¿sí?, para que tenga margen suficiente, él dice que el grande fue perjudicado por el grande, el pequeño con el pequeño, tiene que tener una prueba que así fue. Similarmente, ¿qué pasa si habían dos toros persiguiendo a otros dos toros y los dos toros que estaban persiguiendo, ¿sí?, los perseguidores, era uno Tam y uno Muad, ¿sí? Entonces viene el Nizak y el Nizak, la parte perjudicada, ¿sí?, tiene uno grande y uno chiquito. Entonces viene el Nizak y dice, en la parte perjudicada, el dueño de los toros perseguidos, dice, mira, el Muad fue el que le pegó al mío grande, para que pueda recibir Nezek Shalem, ¿sí? Y el Tam le pegó al mío pequeño, para que así pueda minimizar un poquito menos el
daño causado. ¿A quién se le cree? Y el otro dice, no señor. Sí, el otro dice, no señor, el mío pequeño fue el que, el muad mío fue el que le pegó a tu pequeño, entonces te pago full, pero el pequeño. Y el tam le pegó a tu grande, entonces te pago el de tu grande nada más. ¿A quién se le cree? A Motzime Javeró, a la barraya. Si el Nizak, si la parte perjudicada, si el dueño de los toros perseguidos quiere cobrar como él dice, tiene que traer una prueba contundente para poder cobrarle al otro. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Jia Barabá. Zoto meret halukim alab javerab al sumjus de amar mamon amutal besafek holkim. Dice Rabbi Jia Barabá lo siguiente. Escuchen bien. Está escrito en la Baraitá, más adelante en Daf Mem Vav Amud Bet, que sumjus opina que mamon amutal besafek holkim. Cuando tenemos un dinero que tenemos duda a quién le pertenece, mitad y mitad, se divide entre los dos. Si mamón o tal vez se divide, tú dices algo y tú dices otra cosa en contra de él, nadie tiene prueba a favor de nadie, ¿sí? La halajá es que ¿qué? Dice sumjus, mitad y mitad. Dice la Gemara, nuestra Mishnah aparentemente nos está enseñando que Jajamim discuten con esto, discuten con sumjus. ¿Por qué? Porque vemos que en la Mishnah tenemos duda y ¿qué decimos? No mitad y mitad, sino decimos Amosim Javeró a la barraya, que si la parte perjudicada quiere sacar el dinero que tiene que traer prueba, si no trae prueba, no puede sacarlo. O sea, no que no lo dividimos, sino no lo puede sacar. Dice la Gemara, aparentemente vemos aquí que los amigos de sumjus, o sea, los Jajamim discuten con sumjus. ¿Estamos claros o no? Muy bien. Según sumjus, holkim, según nuestra Mishnah, no recibe nada hasta que traiga una prueba. Bien, la Gemara y deduce lo siguiente: Amale Rabbi Abba, Barmemel, el Rabbi Jia Barabá, Amar sumjus afilu bari ubari, amarle in. Amar sumjus afilu bari ubari. Umimai de matnitin bebari ubarihu, de katani ze omer shorhaizik, ze omer loki. Escuchen bien ahorita. Viene Rabbi Abba Barmemel y le pregunta a Rabbi Jia Barabá lo siguiente. Pero antes de decir lo que le pregunta, adelanto. Hay un concepto que se llama bari y un concepto que se llama shema. ¿Saben qué es eso? Cuando yo digo un argumento sin traer pruebas, como es el caso de nuestra Mishnah, digo un argumento, cada uno da su demanda, su argumento, pero no tiene pruebas, ¿sí? Hay dos maneras como yo puedo decir argumento. Yo puedo decir, no, mi toro no fue el que mató a este toro, sino mató al otro toro, o mató al pequeño. Lo digo de manera segura, con certeza, un argumento certeza. ¿Sí? Un argumento seguro, ¿sí? Sin prueba, pero lo digo con seguridad. Eso es bari. Shema es cuando digo, ¿y quién te dijo que es como tú estás diciendo? Puede ser, de pronto es otra cosa. O sea, un argumento no seguro, un argumento con incertidumbre, un argumento dudoso, ¿sí? Eso es shema. Cuando tú me dices, me debes tanto, ¿sí? Por ejemplo, tú me dices a mí, me debes 100. Yo te digo, no te debo 100. No traje pruebas, pero dije un argumento bari, seguro. Tú me dices, me debes 100. Y yo te digo, ¿quién te dijo? Puede ser que no. Es un argumento que shema, argumento dudoso. Ok. Eso es un punto importante saber antes de explicar la Gemara. Adicionalmente, otro punto, la Gemara entiende en este momento, ¿sí? Que nuestra Mishnah está hablando, toda nuestra Mishnah está hablando en un caso que ambos contrincantes, ambos lados, están bari y bari. ¿Sí? Ambos están diciendo argumentos bari y bari. ¿Sí? Por ende, viene Rabbi Abba y mamá y le dice a Rabbi Jia, el hecho que tú me dices que sumjus, que vemos en nuestra Mishnah, que Jamín discute con sumjus, ¿sí? Mashma, que es sumjus, está hablando, dice su alajá, que mamón no te holkim, también en el caso que de bari u bari. Otra vez, si tú me dices que nuestra Mishnah discute con sumjus, ¿sí? Y nuestra Mishnah está hablando de un bari u bari, ¿sí? Pues significa que sumjus también dice su alajá, que mamutar besafek holkim, que se dividen, aplica también en que bari u bari. ¿Acaso es así? Le dice Rabbi Jia Barabá, sí señor, sumjus dijo su alajá que vamos a mutar besafek holkim, también cuando ¿qué? Cuando es bari bari. También cuando es bari bari se dividen entre los dos. Y no decimos amotzim javeró a la barraya según sumjus. Y ahorita la primera pregunta, ¿y quién te dijo que nuestra Mishnah, todo estaba basado que, entendimos que nuestra Mishnah está hablando en un caso de bari u bari? ¿Quién te dijo que nuestra Mishnah está hablando en un caso de bari u bari? Puede ser que nuestra Mishnah está hablando en un caso de shema y shema. Cuando uno le dice, puede ser que el tuyo, el otro dice, no, puede ser que el tuyo, puede ser que shema y shema ambos. Dice la Gemara, te voy a explicar dónde vemos en la Mishnah, porque en la Mishnah está escrito, en todos los lenguajes de la Mishnah, si en el primer caso, por ejemplo, está escrito, Ze omer shorhai zik, uno, la parte perjudicada dice, dice, tu toro me perjudicó, y el otro dice, ¿sí? El dueño del toro perseguidor, dice, Loki, ela besela laka. Loki, no es así, sino así, así.
Loki es lenguaje de Bari. El hecho que está escrito Loki, mashma que es ¿qué? Que es Bari. O sea, aquí es Bari en la Mishnah, como dijimos, entonces todo cuadra perfectamente. Así nos dice la Gemara. Viene la Gemara y pregunta sobre esto. Otra vez, ¿de dónde deducimos que nuestra Mishnah está hablando en Bari? Porque decimos Loki, ¿sí? Escuchen bien. Matkif la rapapa, mi de reisha Bari, Seifana mi Bari. Eima Seifa, haya ejad gadol bejad katan. Niza comer gadol izik, umazi comer loki el katan izik. Tam bejad muad, ejad tam bejad muad. Niza comer muad izik, umazi comer loki el atam izik. Amotzi me jaberó a la barraya. Halomaiti raya. Shakil que de amar mazik. Neimate betiufta de Rabba Barnatan de amarte anojitin veodalo beseorim patur. Ela Bari beshema. Escuchen la pregunta que hace Rapapa. Si tú me dices que la primera parte de la Mishnah dice Loki, por ende es Bari, pues también los próximos casos también es que Bari. Otra vez, la Mishnah no está hablando de los mismos casos, solo que cambian los detalles, pero los argumentos del mismo estilo de argumento, todo es Bari. Dice, bueno, fijémonos en el próximo caso. El próximo caso de la Mishnah es, lo digo brevemente, cuando hay dos toros que están persiguiendo a un toro, ¿sí? ¿Sí? Dos toros que están persiguiendo. Un segundito. Sí. Dos toros que están persiguiendo un toro. Los perseguidores pertenecen a una sola persona. Uno es grande y otro es pequeño. Y en el ejemplo que dimos, vale 1,500. ¿Sí? Y causaron un daño a un toro perseguido. Nos consta que le causaron. No sabemos cuál de esos dos, pero la cosa es que causaron un tercer toro de una persona que vale 1,500. ¿Sí? Entonces ambos son tienen que pagar ¿cuánto? 750. Pero si el que le dañó fue el grande, puede pagar 750, que vale 1,000, entonces hay suficiente margen. Pero si el que le dañó fue 500, no puede pagar 750. En este caso, nos dice la varita. Uno dice que el dueño del toro perseguido dice, no, el que me dañó fue el grande. El otro dice, el que me dañó, ¿quién fue? El chico, ¿sí? Para poder ahorrarse esos 250, pagar un máximo de 500. O próximo caso que la Mishnah trajo dentro de esa categoría, cuando hay dos toros perseguidores a un toro, uno de los perseguidores es Tam y otro es Muad. Entonces el Nizak, la parte perjudicada, viene y dice que el que me dañó, ¿quién fue el Muad? Entonces págame Nezek Shalem. Y el otro dice, no, el que te dañó fue Tam, entonces te voy a pagar nada más ¿cuánto? Hatzi Nezek. En este caso nos dice la Mishnah que Amotzi me jaberó Alab Harraya. Si tú quieres sacarle dinero al mazik, si quieres sacarle dinero a la parte demandada, si quieres sacarle dinero a la parte perjudicadora, tienes que traer una prueba. Si quieres sacarle como Muanes de Shalem, o en el segundo caso, en el primer caso, los 650 completos, tienes que traer una prueba a favor tuyo que ¿qué? A favor tu argumento. Sí, podemos deducir. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene que traer prueba? El Nizak, la parte perjudicada. Mashma, ¿qué pasa si no trajo prueba? Si no trajo prueba, podemos deducir que, escuchen bien, que el Nizak sí puede cobrar, pero no según su argumento, sino según el argumento del Mazik. ¿Sí? Otra vez. La Mishnah nos dice, Amotzi me jaberó, en estos casos, el Nizak, si quiere cobrar lo que quiere cobrar, tiene que traer una prueba a favor de lo que él dice. Y si no trajo una prueba a favor de lo que él dice, entonces puede cobrar, pero no según lo que él está diciendo, sino según lo que él, Mazik, está diciendo. ¿Sí? En el primer caso, que el chiquito fue el que le pegó, y el segundo caso, que el Tam fue el que le causó el daño. ¿Sí? Así podemos deducir en la Mishnah. Dice la Gemara, pregúntale un segundo. Pero si tú me dices que toda la Mishnah está hablando, y también en este caso en Bari, sale, escuchen bien, ¿qué es Bari? Argumento seguro a ambos lados. Pues fíjense bien. El Nizak, la parte perjudicada, ¿sí? Básicamente está cobrando, ¿sí? De un toro que él está diciendo, que según su argumento, él dice, no es de ese toro. Porque su argumento le está diciendo con certeza, no es de ese. Entonces decimos, no, como no tienes prueba, ¿sabes qué? No te puedes cobrar según tu argumento, pero sí te puedes cobrar según el del Mazik, según lo que dice el Mazik, a pesar que tu argumento seguro contradice completamente lo que dice el Mazik. Dice la Gemara. Entonces aparentemente es una prueba en contra de Rabba Barnatan. ¿Qué dice Rabba Barnatan? Rabba Barnatan dice lo siguiente, escuchen esto y ahorita van a entender un poquito más. ¿Qué pasa si una persona demandó a su compañero, me debes trigo? ¿Qué cuesta más, trigo o cebada? Trigo cuesta más. Viene la persona y demanda a su compañero Rubén, demanda a Shimón, le dice, ¿me debes qué? Me debes trigo, 1 kilo de trigo. Y viene el otro, seguro, se lo dice con Tanat ¿qué? Bari. Viene el segundo, Shimón, y le dice, no, yo te debo ¿qué? Cebada, 1 kilo de cebada. ¿Sí? La halajá dice Rabba Barnatán, patur.
Aparentemente Patur está exento, la parte demandada, en pagar también, aparentemente también trigo y también cebada. ¿Sí? Aparentemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchen bien. El demandado, porque un segundo, el demandado, el demandante, ¿qué está diciendo? Me debes 1 kilo de trigo. ¿Sí? Y yo no estoy reconociendo. Son dos cosas diferentes. No es modem mixat, es un producto diferente. Aquí no es dinero. Por eso yo no reconozco. Me están demandando a mí que le debo 1 kilo de trigo. Yo le digo, no, te debo 1 kilo de cebada. 1 kilo de cebada no tengo, estoy exento de dártelo también porque tú nunca me dijiste que te debo 1 kilo de cebada. ¿Sí? Así dice Rabá bar Natán. Dice la Gemara, según Rabá bar Natán, el hecho que la parte perjudicada básicamente está dando un argumento seguro, ¿sí? Está dando un argumento seguro, pues exenta al mazik, a la otra parte de pagar completamente. O sea, aquí entonces si le una pregunta en otra Rabá en nuestra Mishnah vemos que Amotzime Javeró la barraya. Si el Nizak tiene una prueba puede cobrar, pero si no mashma, que no puede cobrar como él dice, pero sí puede cobrar como él otro dice. Dice, entonces contradicción, contra Rabá Natán. Cuando hay barí u barí, cuando no hay prueba a favor del que está demandando, no puede cobrar nada. ¿Sí? Así que tenemos que decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso, no que ambos están diciendo barí u barí, sino uno barí y uno shema. Entonces ya no contradice lo de Rabá bar Natán, porque Rabá Natán está hablando cuando es barí u barí. Pero pregunta la hermana, está bien, barí y shema, pero ¿quién dice barí, quién dice shema aquí? ¿El mazik o el nizak? De kamar barimán, de kamar shema man. Y de kamar nizak barí, de kamar mazik shema. Acá tilema, te betiuta Rabá bar Natán. Es la de kamar nizak shema, de kamar mazik barí. Mi sefa nizak shema o mazik barí, reshanami shema o mazik barí. De amar sum jusafilu beat dice la shmoinan de lo. Dice la Gemara, está bien. ¿Quién dice barí, quién dice shema en nuestra Mishnah? Si tú me dices que el caso es que el nizak, la parte perjudicada, es el que dice un argumento seguro, y el perjudicador, el dueño de los toros perseguidores, es el que dice shema, un argumento dudoso, no seguro, y aún así decimos que Amotzime Javeró la barraya tiene que traer prueba el nizak, y si no trae nizak, pues agarra como quién, agarra como el mazik. Sigue la pregunta, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, si la explicación si es que decimos que el barí lo dice quién, el nizak, pues otra vez está diciendo un argumento seguro y cobrando según lo que dice el otro, y no puede ser, pregunta en contra de Rabá bar Natán. Tenemos que decir que el caso es al revés, que el mazik es el que dice barí, ¿sí? El mazik es el que dice, me consta que no, los dueños del toro perseguidor, me consta, le dice así, seguro no, mis toros no te dañaron, no te dañó el pequeño y no el grande, etcétera, ¿sí? Y el nizak es el que dice, no, puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí? Y si ese es el caso, en este próximo caso, si ese es el caso si ese es el caso en el segundo caso, pues también en el primer caso de la Mishnah, otra vez, toda la Mishnah tiene que ser que igual. Entonces también en el primer caso de la Mishnah debería ser que barí y shema, ¿sí? Que el dueño del animal perseguidor es el que dice barí y el otro es shema. Sin embargo, no podemos decir así. ¿Por qué? Porque acaso Sumjus dice que también en este caso, Mamona Mutal Besafek Holkim, ¿sí? En este caso, sí, obvio que también Sumjus está de acuerdo que Amotzime Javeró, cuando el mazik dice que es una tana segura y el nizak dice algo dudoso, pues es obvio que el nizak no puede agarrar sin una prueba, porque él no está teniendo ningún argumento seguro. Entonces en este caso también Sumjus está de acuerdo que Amotzime Javeró a la barraya. Entonces, ¿para qué tienes que decir nuestra Mishnah? Todo lo que dijimos nuestra Mishnah es para enseñarnos que dijimos antes, que discuten, que hay una opinión que discute con Sumjus. Pero en este caso no necesitamos enseñar eso, si es Barí Shema. Dice la Gemara, lo. Seifa Nizak Shema o Mazik Barí, Reisha Nizak Barí o Mazik Shema. Vea lo dami Reisha le Seifa, Hambre Barí Beshema Barí, Hadmil Tahi. Barí u Barí Beshema o Barí, 3.000 en Inhu. Responde la Gemara, no. Definitivamente toda la Mishnah está hablando en un caso que uno dice barí y otro dice shema. Sí, pero el segundo caso, como comprobamos, sí está hablando en un caso que el mazik es el que dice el barí y el nizak es el que dice el shema. Pero el primer caso está hablando en un caso que el nizak, el dueño del toro perseguido, dice barí y el shor y el dueño del perseguidor, el mazik, dice shema. Entonces ahí tenemos el hidush para discutir con Sumjus. Pero dice la Gemara, pero no me cuadra, porque dijimos antes, toda la base, toda la pregunta es porque toda la Mishnah está hablando en un mismo caso, y aquí me está diciendo que no es un mismo caso. ¿Sí? Dijimos que no puede ser que la Mishnah está hablando en la primera parte barí, barí, la segunda barí, shema. Dice, no, eso es barí, barí en un caso y barí, shema en otro caso. Eso es diferente, eso no puedes decir. Tenemos que decir que está hablando todo barí u barí o todo barí, shema. Pero si ya te digo que todo es barí, shema, solo que un lado es barí y otro lado es shema, y en el otro caso decimos que es al revés, uno shema, otro barí, pero sigue siendo uno barí, uno shema, ahí no hay ningún problema decir que así está hablando la Mishnah. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Seguimos, dice la Gemara, Gufa, amarra Rabá Natán, te anojitim vodalo beseorim patur. Ahorita la Gemara regresa a lo que mencionamos antes en nombre de Rabá bar Natán.
¿Qué dijimos antes en nombre de Rabba bar Natán? Rabba bar Natán dijo que si una persona demanda a su compañero, pongámosle nombre a las personas para que sea más fácil, Reubén demanda a Shimón y le dice, tú me debes a mí 1 kilo de trigo, y Shimón bien le responde, no señor, no te debo 1 kilo de trigo, sino te debo ¿qué? 1 kilo de cebada, ¿sí? Y ninguno de ellos tiene una prueba a favor del argumento propio, ¿sí? La halajá es de que Shimón está exento de pagar, no tiene que pagar nada, ni el valor del trigo ni el valor de cebada, porque a pesar que él está de acuerdo que debe el valor de cebada, está exento, no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque Reubén le demandó únicamente trigo y Shimón no está de acuerdo que es trigo, sino está de acuerdo que es cebada, pero cebada Reubén nunca le pidió, entonces no tiene que pagar nada. Así dijo Rabba bar Natán. Bien, la Gemara pregunta, Maika Mashmanan, Tanina, te anojitim dalo beseorim patur. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el hidush? ¿Qué nos viene a enseñar Rabba bar Natán? Eso aparentemente ya está escrito explícitamente en la Mishnah Masejet Shavuot, página la Medjet Amud-Bet, página 38b. ¿Cuál es el hidush? Ya está escrito en Masejet Shavuot, en la Mishnah, en la Medjet Amud-Bet, te anojitim dalo beseorim, que si una persona demanda a su compañero con trigo y su compañero le responde, no es cebada, está patur, dice la Mishnah, está exento. Y aparentemente se refiere a decir que está exento de pagar, o sea que no tiene que pagar nada. O sea que lo que nos dice Rabba bar Natán ya está escrito explícitamente en la Mishnah. Entonces, ¿cuál es el hidush de Rabba bar Natán? Dice la Gemara, Imeatam vamina patur midmejitim vejabit meseorim. Kamashman de patur legambre. Dice la Gemara, no. Si hubiese tenido nada más la Mishnah Masejet Shavuot, hubiese dicho que cuando está escrito que en este caso patur está exento, se refiere a decir es que está exento de jurar. Shimón está exento de jurar a favor de su argumento. Pero sí debe pagar por lo menos seorim, por lo menos cebada, que él está de acuerdo con eso. No hitim, pero sí seorim. Kamashman nos viene a enseñar Rabba bar Natán que no nada más está exento de jurar, sino está exento de jurar y exento de pagar. No nada más exento de pagar el valor del trigo, sino exento de pagar completo. No tiene que pagar ni el valor de la cebada. Y ese es el hidush de Rabba bar Natán. Seguimos. La Gemara a continuación viene a traer una pregunta en contra de Rabba bar Natán de nuestra Mishnah. Tnan hayu anizakim shanayim echad gadol vechad katan vechule. Halo maiti raya shakil kedamar mazik. Amay chitin seorim minhu. ראוי ליטול ואין לו, והתניא הרי זה משתלם על הקטן מן הגדול והגדול מן הקטן. Tetafaz. La Gemara pregunta en contra de Rabba bar Natán de nuestra Mishnah. En la última parte de nuestra Mishnah mencionamos 2 casos. ¿Sí? Ambos casos en esa última parte de la Mishnah está hablando cuando hay 2 toros que pertenecen a una persona y le causan un daño a otros 2 toros que persiguieron. ¿Sí? Enfoquémonos en el primer caso de la última parte, que es el que la Gemara ahorita menciona. El caso es así. 2 toros perseguidores, uno es grande y otro es pequeño. El grande vale, por ejemplo, 1,500 y el pequeño vale 500. Persiguen a otros 2 toros que también uno es grande y uno es pequeño. El grande vale 1,500 y el pequeño vale a 500. En un caso en regular, si los animales perjudicadores son tam, tienen que pagar hatzines, que es la mitad del valor del daño causado. Por lo tanto, si causaron un daño en un toro que vale 1,500, la mitad es 750, y el otro que causaron que vale 500, que causaron un daño de 500, tienen que pagar ¿cuánto? 250, o sea, 250 más 750, total de 1,000. Ahora bien, todo esto, ¿sí?, que hay que pagar Hetzineze, que hay que pagar mitad del valor del daño causado, es únicamente mikufo, como ya vimos varias veces antes. O sea, únicamente si ese Hetzineze, si ese mitad del valor del daño causado, ¿sí?, entra dentro del margen del valor del animal perjudicador. Pero si no pagan Hetzineze, sino pagan inclusive menos. Por ejemplo, si el animal perjudicador vale 500 y mata a un animal que vale 1,500 y ahorita vale 0, la mitad del valor del daño causado, ¿cuánto es? 750. En este caso, el dueño del animal perjudicador no tiene que pagar 750. ¿Por qué? Porque el animal perjudicador vale 500, entonces tiene que pagar nada más 500. ¿Sí? Entonces, en este caso, viene el nizak, viene la parte perjudicada, viene el dueño de los 2 animales perseguidos, y dice, mira, tú grande mató a mi grande, y tú pequeño mató a mi pequeño. Por lo tanto, me tienes que pagar Hetzinezek del grande, 750, más Hetzinezek del pequeño, 250, total 1,000, ¿sí? Y no hay ningún problema ahí que me pagues el Hetzinezek completo, porque sí entra dentro del margen del valor del animal perjudicador. Así dice el Nizak. Sin embargo, viene el Mazik y argumenta y dice, no señor, mi grande mató a tu pequeño, ¿sí? Y por lo tanto, tu pequeño vale 500, entonces la mitad es 250 y entra dentro del margen del valor del animal perjudicador que vale 1,500. Si no hay ningún problema, eso sí te pago los 250 completicos. El Hetzinezek completo, la mitad del valor del daño causado completo. Sin embargo, mi pequeño, dice el Mazik, fue el que mató a tu grande. Por lo tanto, te causó un daño de 1,500, la mitad es 750, pero no entra
si no entra dentro del margen del valor del animal perjudicador, porque el animal perjudicador en este caso vale 500. Entonces, en este caso, dice el mazik, te tengo que pagar por el daño del animal grande nada más 500 y no 650. De tal manera que tengo que pagar 500 por el grande y 250 por el pequeño, total 750, y me ahorro los 250 según tu argumento, que es 1000. Según mi argumento es 750 total, según tu argumento es 1000, me ahorro 250. ¿Qué se hace en este caso? ¿A quién se le cree? Dice la Mishnah, Motzi me jaberó a la barraya. Si el nizak, si la parte perjudicada quiere cobrar, ¿sí? Quiere demandar a la otra parte, si los 750 del grande y 250 del pequeño, ¿por qué? Porque según su argumento el grande pegó al grande y el chico al chico, tiene que traer una prueba que así efectivamente fue. Pero si no trae una prueba, vamos a ver ahorita qué pasa si no trae una prueba. Pero la Mishnah de todas maneras nos dice, tiene que traer una prueba para que pueda cobrar 1000. Deduce la Gemara, ¿qué pasa si no trae una prueba? Podemos deducir que en el caso que no trae una prueba, el nizak, la parte perjudicada, no puede cobrar, ¿sí? No puede cobrar 1750 más 250, pero sí puede cobrar según el argumento del mazik. O sea que el mazik va a estar exento en este caso de pagarle 1000 al nizak, pero sí va a tener que pagarle los 750 según su propio argumento, según el argumento del propio mazik. 500 del grande y 250 del pequeño. Dicen, pero porque según Rabba bar Natán, en este caso el mazik debería estar exento de pagar y no tener que pagar nada. ¿Por qué? Porque ya que no cuadra según el argumento del nizak, no tiene que pagar nada. Como el caso de Gitín y Seorim, que uno dice Gitín, otro dice Seorim, decimos que Shimon está exento de pagar y no tiene que pagar nada. Ni Gitín, ni según el argumento propio de Seorim. Entonces, en este caso, debería ser también que el mazik no tiene que pagarle ni al nizak, ni los 1000, según su argumento, ni los 650, según el propio argumento del mazik. Entonces pregunta la Gemara, según Rabba bar Natán, ¿por qué nuestra Mishnah dice? Nuestra Mishnah no dice, pero ¿por qué deducimos de nuestra Mishnah? ¿Sí? La deducción de nuestra Mishnah contradice lo que dice Rabba bar Natán, porque repito, nuestra Mishnah dice que tiene que traer una prueba al nizak para que el mazik le pague los 1000. Mashma que si no trae una prueba, pues el mazik no paga 1000, pero sí paga 750. Dice, según Rabba bar Natán, debería ser que no tiene que pagar nada. Responde la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Porque tú estás deduciendo nuestra Mishnah y a raíz de tu deducción estás preguntando, pero tu deducción no es una deducción correcta. ¿Por qué? Dice la Gemara, en vez de deducir que en la Mishnah está escrito que el nizak tiene que tener una prueba a favor de él para que el mazik tenga que pagarle 1000, y tú vienes y deduces que si no trae prueba no tiene que pagarle 1000 sino 750, no deduzcas así. Deduce que si no trae prueba el nizak, pues en ese caso el mazik no tiene que pagar nada. ¿Sí? Entonces cuadra con lo que dice Rabba bar Natán, que en este caso, en el caso de Gitín y Seorim, Shimon está exento completamente. Sin embargo, la Gemara pregunta que eso no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una baraitá que habla sobre el caso de nuestra Mishnah y dice explícitamente, ¿sí? que en un caso que efectivamente no hay prueba, ¿sí? Explícitamente dice la baraitá que en un caso que no hay prueba, que el nizak no trae prueba, pues el mazik no está exento de pagar, no está exento de pagar nada, sino tiene que pagar, pero no según el argumento del nizak, sino según el argumento propio. O sea, un total en el ejemplo que vimos de 750, 500 más 250. Entonces se vuelve la pregunta aparentemente en contra Rabba bar Natán. Según Rabba bar Natán debería estar exento completamente, no debería de pagar nada. Dice la Gemara, todavía te puedo dar una respuesta. Porque podemos decir que el caso de la baraitá, que dice explícitamente que tiene que pagar según el argumento del no nizak, pero sí según el argumento de mazik, está dando en un caso que el nizak vino y tafaz, vino y se adueñó, se apoderó sin autorización del mazik de sus bienes. El nizak se adueñó la parte perjudicada se adueñó de los bienes de la parte perjudicadora según el argumento de la parte perjudicadora. En este caso, que tafaz, ahí sí se lo dejamos. O sea, la Gemara responde todo lo que dijo Rabba bar Natán, que no tiene que pagar nada, que está exento de pagar. Según esto, en el caso del mazik no debería de pagar nada, efectivamente no tiene que pagar nada. Pero en el caso que el nizak vino y arrebató, tafaz, lo agarró, ahí, si lo agarró según el argumento del propio mazik, ahí no se lo quitamos de su mano, y eso es lo que se refiere a la baraitá. Pero en un caso que no lo agarró y queremos obligar al mazik en pagar, en este caso que están contradiciendo los argumentos, le decimos que no nada más que no tiene que pagar según los 1000 del nizak, sino tampoco tiene que pagar según los 750 del propio mazik. Así responde la Gemara. La Gemara a continuación trae otra pregunta en contra de Rabba bar Natán, muy similar a la anterior, pero no es del primer caso de la última parte, sino es del segundo caso de la última parte. Tran, tam ve'echad muad, היה אחד תם ואחד מועד, והניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן, והמזיק אומר לא כי, אלא תם את הגדול מועד את הקטן, המוציא מחברו עליו הראיה. הלא מאי תראיה שגר כדבר המזיק, והמאי חיטין ושעורים ננהו. ראוי ליטול ואין לו, והתניא הרי זה משתלם לקטן מן המועד ולגדול מן התם, תתפס.
El segundo caso de esta última parte, ¿sí? Está dando en un caso que también dos toros están persiguiendo a otros dos toros. Pero a diferencia del primer caso, este segundo caso de la última parte, los dos toros perseguidores, uno es Tam y otro es Muad. ¿Sí? No uno grande y otro chico, ambos son grandes, por decir, ambos son grandes, de ambos los perseguidores y los perseguidos, ambos son grandes o ambos son chiquitos, no tenemos ese problema. ¿Sí? Solo que de los perseguidores, uno es Tam y otro es Muad. ¿Sí? Sí. Y los animales perseguidos, ¿sí? Los animales perseguidos, uno es grande y uno es pequeño. ¿Sí? Repito, entonces, dos animales perseguidores, ¿sí? Ambos son grandes, iguales, de los perseguidores. Solo que uno es Tam y otro es Muad. Si es Tam, pues tiene que pagar Navaja Tzines. Y si es Muad, Nezek Shalem. ¿Sí? Y los dos perseguidos, ¿sí? Uno es grande, que vale 1500, y otro es pequeño, que vale 500. ¿Sí? Y los dos animales perseguidores mataron a los dos perseguidos y le causaron pérdida total, daño completo. Viene el Nizak, viene la parte perjudicada, viene el dueño de los animales perseguidos, y dice, mira, tu Muad, ¿sí? Me mató a mi grande. Entonces me tienes que pagar Nezek Shalem, 1500 completos. Y el tuyo Tam mató al mío pequeño. Entonces Hetzines se tiene que pagar sobre el pequeño, 250. O sea, total 1750 en este ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, viene el Mazik, el dueño de los animales perseguidores, el dueño de los animales perjudicadores, y dice, no señor, mi Tam mató a tu grande, entonces no te tengo que pagar 1500 sobre ese, sino 750. Hetzines nada más. Y mi Muad fue el que dañó a tu pequeño que vale 500, entonces ahí sí tengo que pagar Nezek Shalem, entonces un total de 500 más 750 son 1250, ¿sí? Me ahorro entonces 500. ¿A quién se le hace caso en este caso? ¿Al Mazik o al Nizak? Dice la Mishnah, a Motzi me javeró a la barraya. Si el Nizak, si la parte perjudicada quiere cobrar 1500 más 250, porque él dice que el Muad le pegó al grande y el Tam al pequeño, tiene que traer una prueba que así fue. Así dice la Mishnah. Deduce la Gemara, podemos deducir mashma, que si no trae una prueba en Nizak a favor de su argumento, en ese caso, el Nizak cobra y el Mazik debe pagar, no según el argumento del Nizak, porque no trae una prueba, sino según el argumento propio del Mazik. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pagar? Si esto aparentemente es, uno dice Gitín y otro dice Seorim, es como el caso de Rabba Bar Natán. Seguro Rabba Bar Natán, cuando uno dice un Gitín y otro dice Seorim, el Shimon no tiene que pagar nada. Pues aquí también el Mazik, deberíamos de decir que no nada más que está exento de pagar un argumento del Nizak, sino también debería estar exento de pagar un argumento del propio Mazik. Si debería estar exento de pagar, no debería pagar nada. Preguntan contra Rabba Bar Natán. La Gemara responde igual que antes, no. También aquí no deduzcas de nuestra Mishnah que nos dice que el Nizak, si quiere cobrar como él dice, o sea, en el ejemplo que vimos 1750, 1500 más 250, tiene que traer una prueba, y deduces que si no trae una prueba, cobra según el argumento del Mazik. El Mazik debe pagar según su propio, el Nizak cobra según el argumento del Mazik. No deduzcas así, sino deduce que el Nizak tiene que tener una prueba para poder cobrar según su argumento. Y si no trae prueba, entonces efectivamente el Mazik no tiene que pagar nada. Como dice Rabba Bar Natán, que está exento de pagar completamente, no tiene que pagar nada en absoluto. Dice la pero no me cuadra porque en la Baraitá sobre esta Mishnah nos dice que efectivamente sí tiene que pagar según lo que dice el Mazik, sí tiene que pagar por lo menos según lo que dice el propio Mazik, no son lo que dice el Nizak, pero sí según lo que dice el propio Mazik, que es un poquito menos, que es 1250 en el ejemplo que dimos. Entonces no me cuadra lo que tú me dices, que cuando dice que no tiene que pagar, que no me cuadra lo que tú me acabas de responder, que estamos hablando en un caso que no tiene que pagar nada, que la explicación es que no tiene que pagar nada. La verdad dice que sí tiene que pagar. Dice la Gemara, no, la verdad está hablando en un caso, como dijimos antes también, aquí también respondimos lo mismo, que vino el Nizak y arrebató, ¿sí? Lo agarró, ¿sí? Sin autorización del Mazik y agarró la cantidad según el argumento del Mazik. Ahí si ya lo agarró, tafaz, ahí ya se queda con eso, ¿sí? Pero en caso que no lo agarró y le estamos pidiendo al Mazik que pague, en este caso, ya que el Mazik dice una cosa y el Nizak dice una cosa, el Mazik va a estar exento de pagar, no nada más según el argumento de Nizak, sino también según el propio argumento, no tiene que pagar, sino también según lo que él mismo dice, también va a estar exento de pagar. ¿Por qué? Como dice Rabba Bar Natán, Tanojitim Dodab Seorim, Patur completamente. Seguimos un poco más. Hayu shenehem sheli shechad, shenehem chayavim. Amar le Rabba mi parzika le Rabashe, shmamine shevarim tamim sheiziku, Ratza mize gove, Ratza mize gove. Pero no me cuadra. Ajaime askinan, Moadim. Ibe Moadim, Eima Seifa, היה אחד גדול ואחד קטן, והניזק אומר גדול הזיק, והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק. המוצאים מחברו עליו הראיה, יהיה מועדים, מהי נפקא למיניה? סוף סוף דמי תורה מעליה, והיא לשלומה.
Amarle Seifa Betamim, Reisha Be Muadim. Explicamos esta parte. Mencionamos en la Mishnah que cuando hay dos toros, ¿sí? Esta no es la última parte de la Mishnah, sino es antes. Cuando hay dos toros que están persiguiendo a un tercer toro, ¿sí? Y uno de los animales perseguidores pertenece a una persona y el otro del segundo pertenece a la segunda persona y le causa un daño al tercer toro, ¿sí? Pues en ese caso, para que la parte perjudicada pueda cobrar, tiene que tener una prueba quién fue el que lo dañó. Si no trae una prueba, cada uno de los dueños, como son dos, hay dos dueños de los animales perseguidores, uno del uno y el otro del segundo, ¿sí? Entonces, como no hay una prueba, pues Rubén puede decir, yo no fui el que dañé a tú, le puede decir, o sea, vamos a decir que hay tres toros pertenecen a tres personas, ¿sí? Dos perseguidores, uno pertenece a Shimón, el segundo perseguidor el primero pertenece a Rubén, el segundo pertenece a Shimón, estos son ambos perseguidores, y dañan a un tercer toro que es el toro perseguido que pertenece a Leví. Entonces Leví viene y dice, Rubén, ¿me debes dinero? Dice Rubén, yo no, me des dinero porque me dañaste al mío. Dice, no fui yo, fue el otro. Y Shimón dice, no fui yo, fue Rubén. Entonces, hasta que no traiga una prueba Leví, quién fue el que lo dañó, no puede cobrarse. La Mishnah viene nuevamente nos dice, ¿sí? Y Mayushenem Sheli Shehad, si ambos toros perseguidores pertenecían a la misma persona, ¿sí? Ambos toros perseguidores son Rubén y vimos que uno de ellos, ¿sí? Dañó al tercero, ¿sí? Pues en ese caso el tercero, vamos a decir que el tercero pertenece a Leví, sí se puede cobrar de Rubén. ¿Por qué? Porque ambos toros son de Rubén, aunque no sabemos cuál de ellos fue el que dañó, pero uno de ellos dañó. Entonces en este caso sí tiene que pagar. Pero cuando la Mishnah nos dice eso, nos dice un lenguaje interesante, como ya dimos esta observación en la Mishnah, nos dice Shenehem Hayabim, ambos están obligados, ¿sí? Ambos están obligados en pagar por el daño del tercer toro, ¿sí? Del toro de Leví. Y aparentemente lo ideal sería, ¿sí? Que la Mishnah nos diga de que en este caso Reubén Hayab, ¿sí? No en plural, sino en lenguaje singular. Reubén, que es el dueño de los dos toros, es obligado a pagar por el daño, porque uno de esos toros seguro hizo seguro hizo el daño. Sin embargo, repito, la Mishnah no dice Reubén tiene que pagar, o Hayab, dice Hayabim, Shenehem Hayabim, ambos tienen que pagar. ¿Y aparentemente a qué se refiere? Aparentemente se refiere de que ambos toros, ¿sí? Son responsables por el daño que causaron y por lo tanto puede venir el Nizak, la parte perjudicada, y cobrarse el daño que se le causó, ya sea de un toro o del otro toro. Sin embargo, si esa es la explicación, le pregunta Rabba de Parzika a Rabashé, no me cuadra, ¿sí? Todo lo que podemos decir de que la parte perjudicada puede cobrarse de un toro porque el toro responsable es únicamente el toro perjudicador, que tú sabes que es perjudicador, pero aquí que hay dos y no sabes cuál perjudicó, se entiende que Reubén pueda pagar, tenga obligado a pagar, pero como tú me dices que ambos toros son responsables y mi cufó vamos según el máximo valor del que tú quieras, del uno o del otro, no, es el que hizo el daño, y si no tienes cuál hizo el daño, pues no puedes decidir tú por cuál te vas a regir. Así pregunta la Gemara. Responde Rabashé, si le preguntó Rabba mi Parzika a Rabashé, responde Rabashé, aquí estamos hablando en un caso que ambos toros son Moad. Ambos toros perseguidores son Moad, hay que pagar Nezek Shalem, no es Hetzinezek, e independientemente del valor del animal perjudicador. Nezek Shalem siempre tienes que pagar, no tienes un límite máximo del valor del animal perjudicador. Y por eso se refiere que la parte perjudicada puede cobrarse el Nezek Shalem ese que se merece de ambos toros, porque ambos son responsables, porque todas las propiedades de este propietario, del dueño de estos animales perjudicadores, básicamente están responsables para pagar por el Nezek Shalem, a diferencia de cuando es Hetzinezek. Dice la Gemara, pero no me cuadra. Si estamos hablando cuando, en este caso la Mishnah, si es cuando son Moadim, pues veamos cuál es el próximo caso de la Mishnah. El próximo caso de la Mishnah nos dice cuando hay, que es la última parte de la Mishnah que la mencionamos antes, que estábamos viendo ahorita antes, que es cuando hay dos toros persiguiendo a otros dos toros. Y uno es grande, de los perseguidores, uno es grande y otro es chico, y también de los perseguidos que fueron dañados, que fueron muertos, asesinados o lo que sea, uno es grande y uno es chico. Viene, como dijimos antes, ya explicamos, viene la parte perjudicada y dice, esa es la última parte de la Mishnah, viene la parte perjudicada y dice, mira, tu grande dañó a mi grande, chiquito a mi chiquito, entonces puedo cobrar más. Y el Masí viene y dice, no, mi grande a tu pequeño y mi pequeño a tu grande. Entonces me puedo ahorrar un dinero, como ya explicamos antes. ¿A quién se le cree? Nos dice la Mishnah, Motzime Javeró a la barraya. ¿Sí? Dice la hermana un segundo, pero tú me dices que la Mishnah está hablando en caso del Moadim,
¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Sí? Todo lo que puede haber diferencia entre estos dos argumentos, en este último caso la baraita, es cuando hay que pagar Hatzinezek, y es mi gufo, hay un límite máximo del valor del animal perjudicador, pues ahí es diferente quién fue el que dañó al otro, si el grande o el pequeño, para ver si hay un valor máximo o no. Pero en este caso, que no hay, que si tú me dices que es Muad, pues no, tienes que siempre el dueño del animal perjudicador tiene que pagar independientemente de lo que vale el animal perjudicador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los argumentos de los dos? No hay diferencia entre ellos. Entonces, ¿cómo que Motzimi Javeró la barraya? ¿Cómo que hay diferencia entre los argumentos? Si tiene que traer una prueba, no hay que traer prueba, no hay que traer nada. Si es Muad, no hay aquí ninguna pregunta, tiene que pagar el daño completo. ¿Sí? Responde la Gemara. Le dice Rabashea Rabba me parece que te voy a explicar. Esta última parte de la Mishnah, definitivamente está hablando cuando los toros perseguidores son tamim. Y es Hatzinezek, y por eso hay diferencia. Es mi gufo y hay diferencia, como explicamos antes. Pero la reisha, el caso antes mencionado, el caso anterior, ¿sí? Que dice Shenehem Hayavim, cuando es de Ishehad, cuando es 2 contra 1, cuando es 2 que persiguen a 1, el caso que mencionamos antes, en este caso es cuando es Muad, como explicamos antes también. Sin embargo, la Gemara no acepta esta respuesta. ¿Por qué? Amale Rabajasa, vale Rabashe, Ibe Muadim, Hayavim, Ibe Muadim, Hayavim, Hayav Gabrami, Baele. Vetú, Mai Shenehem, El Aleolam Betamim. Bueno, expliquemos la pregunta. Viene Rabajasa y le pregunta a Rabashe, no me cuadra que la primera parte de la Mishnah que mencionamos ahorita, ¿sí? Habla en un caso que son Muadim, porque si son Muadim, otra vez, 2 toros Muadim dañaron a un toro, persiguieron a un toro, ¿sí? Hicimos en este caso que si los 2 toros pertenecen a una persona, Hayav. Dice la Gemara Hayavim porque son Muadim, tienen que pagar. Dice, pero ¿por qué Hayavim? Porque están obligados. ¿Cómo que están obligados en plural? Está obligado el dueño del toro, ¿sí? La persona está obligada en Leshonya y en singular. Y más todavía, porque me dice Shenehem Hayabim. Ambos están obligados. ¿Qué ambos están obligados? Los toros no pagan nada, lo que pagan son los dueños. ¿Cómo que Shenehem Hayabim? No entiendo ese lenguaje. Por eso la Gemara tumba esa explicación. También si me dices que es Muadim, repito la pregunta, también si me dices que es Muadim y hay que pagar desde Shalem, y puede venir el Nizak, la parte perjudicada, de cobrarse los 2 toros, lo que tú quieras, pero la Mishnah no dice Shenehem Hayabim. Ambos están obligados. Primero que todo, lo obligado es uno, el dueño de los 2 animales, que es un dueño. Y ambos, ¿qué significa ambos? Ambos todos están obligados, ¿qué significa? No entiendo ese lenguaje. Por eso dice la Gemara otra explicación. El Aleolam Betamim, de Rabbi Akiva y de Amar, Shutafim Ninhu. Betama de Itun Letarvayu, de lo Matzi Matchile. Avaleitun Letarvayu, Matzi Amale Zil Aiteraya, de Haitora Askach, Bashalem Lach. Dice la Gemara, regresamos y decimos que no, que también esta primera parte que mencionamos está hablando en un caso que ¿qué? No en caso de animal muad, sino volvemos a lo anterior, tam, ¿sí? Tam, los animales 2 que están persiguiendo, que pertenecen a una persona y persiguen a un toro, esos 2 perseguidores son tam, entonces tienen que pagar nada más Hetzi Nezek, ¿sí? Entonces, si es Hetzi Nezek, ¿cómo podemos decir de que la parte perjudicada, habíamos preguntado, se puede cobrar de lo que él quiera? No, tenemos que saber quién es el perjudicado, porque Hetzi Nezek se paga mi gufo. Hetzi Nezek se paga máximo del valor del animal perjudicador. Tenemos que saber cuál es el animal perjudicador para poder saber si se puede cobrar la parte perjudicada, Hetzi Nezek completo o menos. Entonces, ¿cómo que se puede cobrar de lo que él decida? ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí vamos en esta Mishnah, como la opinión de Rabbi Akiva, que la mencionamos hace 3 clases. Sí, hace 2 clases, en la Medgim y la Mudalef. Que Rabbi Akiva opina que un shortam que cornea y daña a otro toro, ¿sí? El Nizak, o sea, el Mazik es responsable de pagar y el Nizak se hace automáticamente socio del animal perjudicador. ¿Sí? Por decir, le causó un daño de 500, short time es Hetzi Nezek, el Nizak, la parte perjudicada, automáticamente se vuelve dueño propietario del animal perjudicador del valor de ese valor de Hetzi Nezek de 250. ¿Sí? Esa es la opinión de Rabbi Akiva. A diferencia de Rabbi Shmuel, que discute que no, que es como un Baal Hov, como un préstamo que le dé, pero no se vuelve socio del animal. ¿Sí? Y por lo tanto, bien, la Gemara nos dice la razón en el caso de la Mishnah, que hay 2 animales perjudicadores, 2 animales perseguidores de un dueño, pero no sabemos cuál de ellos fue el que corneó, ¿sí? La razón que puede cobrarse los 250, la parte perjudicada, es porque cuando ambos toros están enfrente nuestras. Entonces, si ambos toros están enfrente nuestras, entonces la persona se puede cobrar los 150. No sabemos si es socio del 1 o del 2, porque no sabemos quién fue el que perjudicó, y la parte perjudicada, no sabemos cuál fue el animal perjudicador, y la parte perjudicada se hace socio nada más del animal perjudicador, pero se puede cobrar los 150, ¿sí? Ya sea de uno ya sea de otros. Cuando ambos están aquí al lado, él dice, mira, le puede decir la parte perjudicada, la parte perjudicador, mira,
soy socio ahorita de 250, de este o de este, tú decides, pero dame el dinero. Sí, le puede cobrar. Pero esto es únicamente cuando ambos están presentes. Pero ¿qué pasa si uno de los animales no están presentes? ¿Qué pasa si uno de los animales no está aquí? Uno de los animales se perdió, se murió, lo que sea. En este caso, el mazik, el dueño de los animales perjudicadores, puede decirle, mira, puede ser que el que perjudicó fue el que se perdió. Entonces tú eres socio 150, ¿cuál? En ese. Entonces, ¿sabes qué? Ve a buscar ese y cóbrate de ese. Tú eres socio allá y ese se perdió. Entonces, en este caso, en la parte perjudicada no se va a poder cobrar el daño que se le causó a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mazik puede decirle, no puede ser que ese fue el que se perdió. Solamente en el caso, ¿sí? Un segundito. Solamente en el caso, ¿sí? Que ambos toros están presentes, ahí es cuando se puede cobrar. Y eso que se refiere a la Mishnah, que si ambos son de una persona, ¿sí? Shenehem Hayabim, no que ambos son responsables, migufo y eso, no. Obviamente no decimos que Shenehem Hayabim, que ambos son responsables de pagar por el Hetzinese, porque nada más es responsable de pagar el Hetzinese que el cuerpo del animal perjudicador, el animal responsable de pagar por el Hetzinese, o mejor dicho, el animal que el Nizak, que la parte perjudicada se puede cobrar de él, es únicamente el animal perjudicado. Lo que se refiere a Shenehem Hayabim es que si los dos están de pie, están enfrente nuestros, ahí es cuando la parte perjudicada se puede cobrar los 150 del dueño, ¿sí? Del dueño de los animales. Sin embargo, si ambos no están presentes, entonces la parte perjudicada no se va a poder cobrar 250 en caso que le dañó 500, la mitad de 250, ¿sí? No se va a poder cobrar 250 del dueño de los animales perjudicador, porque el animal perjudicador puede decirle, mira, puede ser que el que te perjudicó a ti fue el que se perdió, ¿sí? Entonces tú eres socio en ese, ¿sí? Entonces no, ve a buscarlo y eres socio en ese, pero si los dos están presentes, a pesar de que el Nizak, si estoy repitiendo para que esté claro, a pesar de que el Nizak no puede agarrar uno y decir, este soy socio, o este, ¿por qué? Porque no sabemos cuál es, pero sí puede obligar al dueño uno solo, en pagar los 150 porque seguro están los dos presentes y tú me das a mí 250. Entonces págame de uno del otro, pero págame en cash. ¿Sí? No puede agarrar el animal porque no sabe cuál es, pero sí puede obligarlo a pagar en cash. Pero si no están presentes, y eso es lo que dice la Mishnah, Shenehem Hayavim. No Shenehem que los dos toros están obligados. ¿Sí? El único que está obligado es el dueño de los toros. Pero cuando Shenehem, cuando los dos están presentes, ahí es cuando estamos Hayavim en pagar. Ahí es cuando el dueño está obligado en pagar y no puede exentarse a través de que dice que mira, ¿sabes qué? El que tú eres, como según Rabbi Akiva, que tú eres socio, ¿sí? Entonces tú eres socio de 150 del que se perdió, entonces no te tengo que pagar nada. Obviamente todo esto cuadra según la opinión de Rabbi Akiva, que la parte perjudicada se convierte socio en animal perjudicador, pero según Rabbi Ishmael, que la parte perjudicada no se convierte socio en animal perjudicador, sino nada más es una deuda que hay, pues en este caso, también si se perdió uno de los dos animales, que no sabemos cuál fue el que perjudicó, también si se perdió, la halajá va a ser de que la parte perjudicada va a poder seguir cobrando los 250 del dueño del animal perjudicador. ¿Por qué? Porque es una deuda que tienes que ver, es una deuda que tienes que hacer independientemente si el animal está o no está. Y con esto acabamos Perek Shelishi, tercer capítulo de Masejet Baba Kama Adran Alaj. Amén y Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.